Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Dice Jueces capítulo 7, verso 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Pueden tomar sus asientos. Escogidos por Dios para la victoria final. Dios a través de su palabra nos revela la historia de su trato con el ser humano. Y con ello nos da a conocer su carácter, su forma de pensar, la forma como trabaja con los seres humanos y qué pueden los seres humanos esperar de él en los diferentes momentos de su vida, en las diferentes situaciones de su vida. La historia de Gedeón es una historia muy particular. Ocurre en el período de los jueces, en ese espacio de tiempo entre el año 1400 y 1050 antes de Cristo. Los hebreos estaban sufriendo las consecuencias de olvidarse de Dios y la forma en que Dios los corrigió, los estaba castigando, era permitiendo, dejando que sus enemigos los asediaran, dejando que sus enemigos los humillaran, dejando que sus enemigos los sometieran a autoridad, a trabajos duros y pesados. En tiempos de Gedeón, quizás usted lo ha leído en la Biblia, los madianitas dominaban al pueblo de Dios y los subyugaban con todo tipo de humillaciones. Pero dice la Biblia que el clamor de los hijos de Israel llegó a la presencia de Dios y Dios decidió extender su misericordia y libertarlos. En ese momento Dios escoge a Gedeón, un hombre lleno de dudas, un hombre lleno de temores, un hombre lleno de inseguridades, un hombre que desde el punto de vista humano era el menos indicado para ser el que comandara, el que liderara, el que guiara al pueblo en la gran empresa de salir de un tiempo de esclavitud. Cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu algo que quizás usted conoce, pero se lo voy a recordar. Dios en su soberanía escoge personas para ser los instrumentos que participarán en su obra y queda claro que no es por los méritos de ellos, sino por la intervención del Altísimo. Dios escogió a Gedeón y con él inició un proyecto grande de liberación de su pueblo. Muchos conocen el proceso de llamado muy particular para convencer a Gedeón y entonces Dios lo convence, le muestra su apoyo. Gedeón acepta y luego entra en la etapa de escoger quiénes los acompañarían o quiénes lo acompañarían en el gran proyecto de alcanzar la victoria
o la liberación de los madianitas. Y aquí es que yo me quiero concentrar en esta oportunidad. Y la pregunta básica de toda la reflexión es: ¿cómo escogió Dios al ejército que acompañaría a Gedeón a la conquista? La forma en que Dios los escoge. Lo primero que Dios hace es que le dice a Gedeón: llama a todos los que quieran luchar. Llama al pueblo para que venga a la conquista de su liberación. Y dice la Biblia que vinieron 32,000 personas y formaron un equipo grande de personas para ser el pueblo que iba a pelear contra los madianitas. Dice también el libro de los Jueces que el ejército de los madianitas eran 120,000. Era muy dispareja la lucha, 32,000 frente a 120,000. Ahora Dios, con estas 32,000 personas que llegan para ayudar a Gedeón, comienza un proceso de selección, de filtro, de separación. Y le dice a Gedeón: dile a los que tienen miedo que se vayan. Aleluya. Impresionante eso. Dile a los que tienen miedo que están libres, que pongan pie en polvorón. Dice la Biblia que nada más y nada menos se mandaron, como decimos nosotros en un lenguaje popular. Se fueron, abandonaron, dijeron: me voy. La batalla era por ellos, la victoria era para ellos, el respaldo de Dios estaba garantizado, pero le presentaron la oportunidad: dile a los que tengan miedo que se vayan. Y 22,000 se fueron. Lo segundo que Dios hace es que le dice: vamos a hacer una prueba de actitud. Quedaron 10,000 nada más. El ejército contrario son 120,000. Muy dispareja la relación. Pero Dios todavía sigue encontrando que había demasiada gente. Y le dice a Gedeón: ya perdimos un 70%. Vamos ahora a seguir. Vamos a ver quiénes tienen la actitud correcta frente a esta gran misión. Vamos a hacerle una prueba. Los que tomen agua inclinándose y los que tomen agua llevándosela a la boca y lamiéndola como los perros. Vamos a decirle que tomen agua y de esos vamos a sacar la diferencia. Dice la Biblia que de los 10,000 fueron a tomar agua, 9,700 se inclinaron, bajaron su cabeza para tomar agua, se aplataron, como decimos nosotros, o se aplastaron, como se debería decir, y 300 tomaron agua con la mano, la llevaron a su boca y la lamieron como los perros. Dios le dice a Gedeón: vas a trabajar con esos 300. Ese será el ejército con el cual tú vas a libertar a mi pueblo de las manos de sus enemigos. Si usted sabe matemática básica, se va a dar cuenta que era algo muy difícil de entender. Era un proceso, era algo que Dios había hecho que no tenía lógica desde el punto de vista humano. ¿Cómo se van a enfrentar
300 personas a 120,000. ¿Cómo será posible? Yo sé que ustedes se saben la historia bíblica y todos dirán, oh, porque Jehová estaba con ellos. ¿No es así? Yo sé que todos ustedes son muy cristianos y dirán, claro, Jehová estaba con ellos. Hermanos, eso es fácil decirlo, pero vivirlo, eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo, porque los madianitas no eran ángeles, eran demonios. Y la intención que tenían no era de darle cariño al pueblo de Dios. Dios le dice a Gedeón, vas a trabajar con los 300. Yo me tomé la molestia y dije, cogí mi calculadora, mi sumadora, y pude ver que en la primera llamada se salió el 70%. Y finalmente, de los que vinieron, solo quedó casi el 1%. Impresionante. De todos los llamados, de todos los convidados, de todos los invitados a ser parte del proyecto de Dios, menos de un 1% se quedó para la gran batalla. Hermanos, esto me ministró de una manera especial porque ahí yo pude identificar que cuando Dios escogió al ejército que acompañaría a Gedeón a la conquista, estableció esas 3 cualidades. No debían tener miedo, debían ser correcta frente a la gran obra y debía ser un número que a nadie le quedaría dudas de la victoria. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Poniendo las cosas en su lugar. Poniendo las cosas claras. Esta victoria no es por ustedes, es por mí. Yo le doy la victoria. Y a partir de esto me llevó a 2 conclusiones que quiero dejar, o 3 que quiero dejar en la mente y el corazón de todos los que me escuchan aquí, en este lugar de la avenida Camaño de Ño, en la ciudad de La Romana, y a todos los que están por los medios. Número 1, los procesos de Dios harán separación entre los que tienen miedo y los que son valientes. Te lo voy a repetir. Los permiten, harán separar los valientes que tienen miedo. Muchos, y le pasó a Gedeón, pero no estaban. Muchos eran parte del grupo, pero realmente no estaban conectados con el ADN del grupo que Dios iba a usar. Muchos eran parte de la multitud, pero no todos los que estaban ahí eran guerreros valientes del ejército de Dios. Había muchos que, como Saúl y su gente, tenían uniforme y hasta tenían espada, pero tiemblan ante las amenazas de los enemigos. Un proceso similar está viviendo la iglesia del siglo XXI. Un proceso similar está viviendo el pueblo de Dios en este tiempo. Muchos que estaban dentro de la multitud del pueblo de Dios se han quedado en casa. Muchos que estaban dentro de la multitud del pueblo de Dios se han quedado en el trabajo. Otros se han quedado en el internet.
Y otros se han quedado en el mundo, siendo víctimas del miedo. Y la asignación que he recibido de parte del Señor, y por eso estoy aquí con esta palabra, es para llamar la atención de todos los que me escuchan aquí. Y para llamar la atención de los que están a la distancia. El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes. Victoria. Yo no sé si tú lo entiendes, iglesia. Esto es para valientes. Esto es para hombres y mujeres de fe. Esto es para hombres y mujeres que saben que el diablo está ahí, que saben que los demonios están ahí, que saben que el infierno está detrás de su cabeza, pero ellos han decidido la fe porque tienen en su corazón el propósito de llegar a la meta. Habrá gente de esa aquí. Si hay gente de esa aquí, agite su bandera y diga: amén, yo soy de esos. Este tiempo es para valientes, hermanos. Mahanaín, este tiempo es para valientes. No es el tiempo más cómodo para la iglesia. No es el tiempo más fácil para la iglesia. Es un tiempo difícil. Es un milagro que estemos aquí reunidos, si ustedes lo saben. Es un milagro que las sillas que pusimos se hayan llenado, y ustedes lo saben. Estamos viviendo un tiempo donde muchas iglesias han quedado disminuidas. Estamos viviendo un tiempo donde muchos grupos han desaparecido. Estamos viviendo un tiempo donde los pastores se han quedado ellos y algunos miembros de su familia ahí en el templo dirigiendo alabanza al Señor. Cuando el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre esto, yo levanté mis brazos y dije: gracias, Señor, porque para esta hora tú has levantado esta iglesia. Una iglesia que se levanta frente a la nube de demonios y dice: yo estoy de pie para la gloria de Dios y voy a cumplir con la asignación que Dios ha puesto para mi vida. Esto es para valientes. Hay que ser valiente. Hale seña a alguien y dile, aunque no puede hablar mucho ni enseñar la boca, dile: ay, mira, hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Para alcanzar la victoria final en el ejército de Dios, a la luz de lo que pasó con Gedeón, podemos decir en segundo lugar, se necesita la gente con la actitud correcta. Tú puedes ser tremendo recurso, pero si no tienes la actitud correcta, no podrás ser usado por Dios. Óigame, hermanos, estamos hablando de 31.700 personas de 32.000, o pudiéramos decirlo de otra manera, 32.000 menos 300 abandonaron o no calificaron para el proyecto de Dios. Es impresionante eso. Por eso le decía, eso es menos de un 1%. Eso es un número irrisorio para el proyecto que Dios tenía. Pero Dios necesitaba gente con la actitud correcta, con el enfoque correcto, con la mirada puesta en el galardón. Yo no sé si hay gente aquí que lo entiende. Dios quiere gente para este tiempo que tengan la mirada puesta en el galardón. Con la actitud correcta.
¿Qué es la actitud? La disposición que muestro, el enfoque que tengo, el empeño que pongo en lo que hago, el esfuerzo que hago para hacer lo que hago para el Señor. ¿Cómo proyecto mi vida de fe? ¿Cómo me interesa lo que es de Dios? Lo que es el servicio a Dios. Yo puedo testificar y se lo he testificado a las iglesias hijas, y creo que la mayoría ha comenzado a adoptar eso. Yo le he dicho, Dios nos ha dado una bendición en la Romana, y es que la gente es dispuesta. Es que la gente quiere ser parte de lo que Dios está haciendo. Y hoy he venido a proclamarlo aquí. Dios quiere gente con la actitud correcta. Dios quiere la gente con el enfoque correcto. Dios está buscando gente que no tenga miedo, pero quiera hacer lo que Él le asigna para hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos que se convierten en carga muerta. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que dentro de toda esa gente, vamos a decir que los primeros 22,000 tenían miedo y no discutieron el tema para retirarse. Pero es interesante, y mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo lo trajo a mi mente y mi corazón. Es probable que los últimos 9,700 que Dios saca de la nómina del proyecto que Él tenía, muchos criticaron esa decisión. ¿Cómo es eso? Que porque yo bebí agua de una forma, a mí me dejaron fuera. ¿Cómo es eso? Que dejaron a Menganito. Yo soy mejor que Menganito. Yo soy fulanito. Pero sin embargo, a Dios no le importó. ¿Por qué? Porque Él quería gente con la actitud correcta. Él quería gente con el enfoque correcto. Por eso sacó a los que no tuvieron la actitud correcta. Hermanos, quizás ustedes piensen que esto es una muletilla o parte de una retórica. Pero yo y mi esposa, que estamos moviéndonos en todo lo que Dios está haciendo, porque quizás el que está en la Romana nada más piensa en lo que Dios ha hecho en la Romana. Quizás el que está en Higüey está pensando en lo que Dios ha hecho en Higüey. El que está en Santo Domingo quizás está pensando en Santo Domingo. Pero nosotros que estamos en medio de todo, nosotros que estamos caminando entre todo, estamos viendo algo que ni siquiera hemos encontrado referente en la República Dominicana. Estamos viendo un mover de Dios. Estamos viendo un mover sobrenatural de Dios. Estamos viendo que Dios ha estado levantando una marca de iglesia que se llama Mahanaim. No porque sea una organización para todo el mundo permanecer, sino para inspirar a su iglesia a ser de una manera, a servir de una manera, a apasionarse de una manera. Eso es lo que estamos viendo. Dios está provocando un mover. Y yo no creo que seamos la única iglesia. Yo no creo que seamos el único grupo. Creo que Dios lo está haciendo en diferentes lugares. Porque se prepara el ejército de la última y gran conquista. Dios está levantando hombres y mujeres llenos de su poder, llenos de su Espíritu Santo para la última gran conquista. No necesita la multitud que el mundo entiende que tiene que ser para poder enfrentar al diablo. ¿Y cómo ustedes van a enfrentar a Satanás? Alguien me preguntó en estos días, en esta lucha que tenemos con esa agenda liberal, en esta lucha que tenemos en nuestra nación con esas fuerzas internacionales que han venido para doblegarnos, para doblegar al gobierno, para doblegar al Congreso, para imponer una agenda de perversidad y de inmoralidad. Alguien me dijo,
¿Y cómo va a ser que ustedes, los cristianos, van a poder detener eso? Eso se ha impuesto en todo el mundo. En muchos países se ha impuesto. No han podido, porque eso viene de las altas esferas del poder mundial. Ustedes no van a poder. Cuando esa persona me decía, creo que estábamos frente al Congreso, me decía eso, vinieron a mí las palabras del profeta a Zorobabel. Cuando el profeta le dijo a Zorobabel y le dijo al sacerdote Josué, no es con espada, no es con la fuerza, ay santo, no es con recursos humanos, es con mi espíritu, dice el Espíritu. Aleluya, aleluya. Valiente, con la actitud correcta para esta hora, Dios. Para esta hora hay batallas. Hay batallas de todo tipo. Hay batallas. Satanás nos presenta batalla. Le lanza dardo a los hermanos. Le lanza dardos a los líderes de la iglesia. Le lanza dardos a la familia pastoral. Le lanza dardos a diestra y a siniestra a todo el que se involucra en la obra de Dios, porque le tiene miedo a esa gente. Yo he venido a activar a ese pueblo y decirle, no es con espada, no es con caballos, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso.